Le pedimos a Dios que nos guíe hoy, Señor, abre nuestras mentes, corazones a tu palabra. Señor, revélanos cosas nuevas, acércanos a ti en espíritu y en verdad, para tu gloria, Señor. Quita todo lo que no provenga de ti, Señor, que no llegue a mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 25, vamos a buscar Génesis 25, 19 al 26, dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, como por el talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que si tiene un hijo a los 60 años, tranquilo, ha pasado antes. Vemos, ¿verdad?, ese pasaje de cómo fue el nacimiento de estos 2 individuos, Jacob, Esaú, hermano. Y algo que quiero decirles, recordarles más bien, es que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Él tiene un plan perfecto para la humanidad. Y Él lo lleva a cabo sí o sí. Aún con nuestras desobediencias, porque Él no somos sus marionetas, ¿verdad? Nosotros a veces nos desviamos aquí y allá. Pero aún en medio de eso, Él lleva a cabo su plan. Y Él no es un espectador de lo que ocurre en el mundo. Él es participante. Predicaba yo la otra vez que Él tiene su espíritu, ¿verdad? La plenitud del Espíritu de Dios, que la Biblia lo muestra como sus 7 espíritus recorren toda la tierra y están siempre influyendo en las cosas y en el corazón de los humanos. ¿Okay? De la descendencia de Isaac, recuerda que tenemos a Abraham, con quien Dios un pacto. Después vino Isaac su hijo, y aquí vemos los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Bueno, de la descendencia de Isaac vendría el Mesías, esa era la promesa, y vendría el nombre de una nación completa. Por lo tanto, Dios se encargó de poner en el vientre ahí de Rebeca un individuo con una personalidad especial, que fue Jacob. De ahí vendría el pueblo. Pero en su sabiduría, Él dijo: no voy a poner uno, voy a poner a 2. Y puso gemelos, y su gemelo se llamaba Esaú, que vimos ahí que era peludito, rubio. Y ambos eran líderes con carácter diferente para formar 2 naciones. En su sabiduría, Dios entendió que eso era lo mejor. Nosotros solemos enfocarnos en el personaje, ¿verdad?, que tuvo más trascendencia, que fue Jacob. Pero yo quiero hablarle hoy de Esaú. Hay unas lecciones importantes que podemos aprender de la vida de Esaú. Siguiendo en el 27, dice: de edad de 60, crecieron los niños, ¿verdad?, estos gemelos. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. No es que se pasaba en Walmart, era que él vivía, ¿verdad?, en sus casetas de campaña, más tranquilo, más de la casa.
y Esaú era el cazador, el que le gustaba más la naturaleza y estar por ahí explorando. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esto nos trae un asunto de muchas veces pasa por las diferencias en personalidades de los hijos. A veces se forma cierta preferencia, ¿verdad?, en los padres, pero yo les vengo a decir, lo primero que les digo es, eso no puede pasar. No podemos dejar que las diferencias en nuestros hijos provoquen a nosotros como padres como que nos inclinemos más hacia uno. No actuar con prejuicios con ellos. Tenemos que constantemente hacernos un ejercicio mental de ver las cosas positivas de ambos y ver las debilidades de ambos, porque siempre es así, nadie es perfecto. Pero Isaac y Rebeca no hicieron ese ejercicio. Ellos dejaron que sus preferencias se mostraran abiertamente hacia sus hijos. Y lo peor es que tomaron bandos. Y eso es muy malo para una familia, porque crea rivalidad entre los hermanos y entre los padres también. Así que papá y mamá siempre tienen que estar unidos. Aquí por lo menos yo no veo a nadie ya con nenes chiquitos, ¿verdad? Aquí ya todos tenemos manganzones, pero la edad, esas edades pequeñas son críticas y deben ir con un frente común ante los hijos, porque el matrimonio es la base para que haya una familia. No puede ser que los hijos ahora entonces sean una causa de división entre papá y mamá, ¿no? Y yo sé que es difícil, yo estoy ahí en esa lucha, llevo unos años, porque nos ha tocado eso de cerca. En el caso de mis hijos, son bien diferentes y hemos tenido que, Dorisa y yo, estar bien constantemente dialogándolo y calibrándonos para que no se note como que hay una preferencia, porque no la hay realmente. Y los hijos se dan cuenta a veces de cuando ven que los papás tienen preferencia, los hijos se dan cuenta y se aprovechan, ¿okay? Entonces no podemos caer en eso. Así que nosotros simplemente vamos a amarlos, ayudarlos a desarrollarse, oramos por ellos, pero no podemos dejar que creen división, y nosotros no podemos controlar la mente de nuestros hijos. Nosotros estamos ahí para guiarlos, pero cada uno de ellos es un ser único ante Dios. Como yo siempre digo, biológicamente tenemos hijos, pero espiritualmente son mis hermanos. Mis hijos son mis hermanos espiritualmente, de un solo Dios, de un solo Padre. Cada uno, el trato a los hijos no siempre va a ser idéntico, porque es que ellos no son idénticos. Por lo tanto, no es práctico ni sabio hacer lo mismo que se hace con uno con el otro. Hay que tener sabiduría. Lo importante es que en esas diferencias de cómo los tratamos, cada uno con sus caracteres, es que no se muestre preferencia. Entonces, voy a seguir en el 29 al 34. ¿Verdad? La Biblia muestra pedacitos de la vida de esta familia, pero pueden haber pasado años, definitivamente pasaron muchos años desde lo que acabo de leer al 29, que un día Jacob guisó un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob: te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y acuérdese de eso, Esaú es Edom, porque por este incidente le quisieron llamar el rojo, el rojito. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y al final del 34 dice: así menospreció Esaú la primogenitura. A veces mi mamá, mi esposa hacen unos sancochos tan tremendos que yo me acuerdo de este pasaje. Esto está tan violento que ahora me identifico con Esaú, ¿sabes? No lo puedo culpar porque esto estaba muy bueno.
¿Qué, qué era esa primogenitura, verdad? Para empezar, la primogenitura es el derecho, ¿verdad?, del primero nacido, del primero que nace del vientre de una mujer. Pero fíjense que en este caso la primogenitura era técnica, porque el primogénito es el mayor, pero fíjense que estos eran gemelos. Ellos nacieron el mismo día, realmente lo que le llevaba uno al otro eran minutos. Así que era una primogenitura como técnica, pero sí, uno salió primero y otro después. ¿Okay? Esaú y Jacob eran diferentes, ¿okay? Pero no nos engañemos, ambos eran pecadores. No es que no nos pensemos que no, Jacob era tan bueno, por eso Dios hizo un pueblo de él. No, ambos tenían sus debilidades y fortalezas. ¿Okay? Y noten que Jacob en este caso tenía envidia de su hermano, que es pecado, y usó el chantaje para robarle algo que le pertenecía a su hermano. Así que por el momento quien actuó mal aquí de los dos fue Jacob. ¿Okay? Esa primogenitura, luego que Dios saca al pueblo de Egipto y las plagas y todo eso, la primogenitura adquiere un significado muy especial, que podemos hablar de eso otro día. Pero previo a eso, el primogénito, había una cultura, la cultura de Israel había determinado que el primogénito recibía el doble de la herencia. O sea que si eran 2 hijos, la herencia se dividía en 3 y 2 partes se le daban al primogénito. ¿Sí? Y Dios luego el primogénito, aparte de eso de la herencia, ¿no?, tiene la bendición de ser el primero que hace papás, ¿no?, a sus padres, ¿verdad? Valga la redundancia. Y se espera con una emoción especial. También es el que le abre camino a sus hermanos, con el que los papás aprenden, cometen los errores, el primero. Cometen más errores, por decir así. Y por eso automáticamente recibe cierta posición de liderazgo entre sus hermanos. Pero también tiene la responsabilidad de cuidar. Y yo imagino que habrá muchos aquí que esto le trae a memoria su crianza, que quizá eran el mayor y a veces se sentían casi como el papá de sus hermanitos, y eso es duro, es una responsabilidad, y por eso es que se le daba el doble de la herencia, porque tenían que cuidar de sus hermanos. Y Dios reconoce eso en la ley posteriormente, en Deuteronomio 21:15, Dios le dice, mira, si un hombre tiene varios hijos de varias mujeres, el primogénito es el primero, que no le dé el derecho de primogenitura al de la mujer con quien está ahora o más que quiere. No, el primogénito, respeten quién es el primero. O sea que Dios en la ley valida ese derecho de recibir el doble de la herencia. Pero entonces vemos que en este evento Esaú, ¿cuáles fueron sus palabras cuando el hermano le ofrece que le venda? Él dice, yo estoy a punto de morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y vemos aquí ya un mal comportamiento de Saúl. Es el tipo de persona que vive solo el hoy. Yo vivo para el placer del hoy, no me importa el mañana. ¿Para qué voy a estar yo pendiente de recibir el doble de la herencia si a lo mejor yo me muero la semana que viene? No, olvídate de eso no me sirve de nada. ¿Okay? Y es tener visión corta, y a veces echamos a perder cosas muy valiosas de nuestra vida por un placer momentáneo. Esa fue la decisión que tomó Esaú ahí, y lo hacemos con cosas muy sagradas como nuestra virginidad, ¿verdad? Esa primera relación sexual, a veces la damos como Dios le da valor a eso y nosotros no le damos valor, y por un placer momentáneo lo menospreciamos. Esaú tampoco valoró el hecho de que tenía esa posición privilegiada
de parte de Dios y mucho menos le interesó la responsabilidad de cuidar de su hermano. Que repito, eran gemelos, tenían la misma edad, pero simbólicamente Esaú era el primogénito. Pues sabe que todo eso él lo menospreció. Y hay muchas cosas en la vida que nosotros no escogemos. Dónde nacemos, quiénes son nuestros padres, nuestro contexto, y impactan mucho quiénes somos. Y a veces podemos pensar que es injusto donde nacimos, pero ¿sabe qué? Dios tiene un plan con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que seamos agradecidos de donde nacimos y vamos a sacarle provecho y no menospreciemos nada de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a verle lo positivo, ¿no? Vamos a Génesis 27. Recuerde, Jacob hizo este trambuco, como decimos aquí, de supuestamente comprarle la primogenitura, pero él no tenía la potestad para hacer eso, porque eso le correspondía a los papás. Por lo tanto, para Isaac, el papá, el primogénito seguía siendo Esaú, ¿no? Y ya dijimos que Isaac tenía una preferencia hacia Esaú, que eso estuvo mal. Así que esa situación de preferencia y que Isaac y Rebeca tomaron bandos, pues siguió empeorando. Y vamos a leer el famoso pasaje de la discordia, Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, le dijo: hijo mío, yo ya soy viejo, no sé cuándo voy a morir. Busca tus armas, tu barco, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Nosotros entonces vemos, ¿no? Fíjense, ¿a quién llamó él nada más? A Esaú, a su hijo mayor. Es como que para él Jacob no existía. Qué triste. Entonces, como había esta rivalidad entre hermanos y obviamente había creado una división entre papá y mamá ahí, pues Rebeca tuvo que hacer se inventó un engaño y ella le dijo a Jacob: no, mira, ven acá, yo escuché esto que pasó, pero ve tú, toma, yo te voy a guisar este cabrito, ponte en las manos como que piel de animales, para que cuando tu papá te toque sienta que eres velludo y que eres Esaú, ¿no? Isaac ya no veía bien, así que por engaño se hizo pasar por su hermano. Y fue, y le dijo: mira, aquí yo soy, hola papá, ya regresé, soy yo, Esaú, pero realmente era Jacob. Y el 27 dice: Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y bendijo diciendo: mira, Dios, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, sirvan de pueblos, naciones se inclinen a ti. Señor, sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar y también hizo guisado, le trajo a su padre: mire papá, levántate, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. E Isaac su padre le dijo: ¿pero y quién eres tú? Pues yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú. Se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí y me trajo casa y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije y será bendito.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí que ha tomado mi bendición. Wow. Aquí vemos varias cosas que están mal. Como dije, Isaac dejó que esa preferencia hacia uno de sus hijos lo llevara a solo intentar bendecir a uno de sus hijos, como si el otro no, que eso estuvo mal. Luego vemos que eso provocó un engaño familiar. ¿Sabes que eso no fue plan de Dios? Dios no aprueba el engaño. Dios utilizó la situación, pero eso no era el plan. Jacob no tenía que ser el primogénito para Dios cumplir el plan que tenía con él. ¿Entiendes? Y ahora vemos también una cualidad de Saúl que no es buena, y es que él dijo: este Jacob se apoderó de mi primogenitura. Que yo sepa, allí nadie lo apuntó con un revólver o con una espada para que él vendiera su primogenitura, ¿verdad que no? Fue voluntario. Pero hay personas que, y vamos a incluir, ¿verdad? No suelo ser así, pero de seguro lo he hecho, que cometemos errores, pero nos gusta culpar a otros del error que cometemos nosotros y nos hacemos la víctima. Hacemos la víctima. Ese hermano mío se apoderó de mi primogenitura y ahora mira lo que me hace, mira, me engañó, me robó la bendición que era para mí. Y el problema de esa actitud es que de hacernos la víctima es que entonces nunca identificamos qué es lo que está mal en nosotros para cambiar. Y hay personas así que no, el mundo conspira contra mí, no logré lo que quería porque por el otro, cuando el problema está en nosotros. O sea que vemos que Isaac tenía una serie de cualidades que no le estaban favoreciendo en su vida. Y esto que ocurrió aquí, pues definitivamente para él fue una experiencia muy, muy fuerte. En el 38 dice: Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Y Esaú alzó su voz y lloró. Isaac su padre habló y le dijo: he aquí tu habitación en grosuras de la tierra será, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y cuando te fortalezcas descargarás su yugo de tu servicio. Le dio ahí como una bendición, premio de consolación. Esa era la que le iba a tocar a Jacob. ¿Okay? Y dice el 41, aborreció Esaú a Jacob su hermano, aborreció a su hermano por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Entonces, no te apures, que cuando el viejo se vaya, ¿verdad? Como decimos acá, yo me encargo de ti. Qué horrible. Aborrecimiento entre hermanos al punto de que querer quitarle la vida. El primer pecado, bueno, de los primeros pecados, Caín y Abel, que sigue repitiendo aquí. Y eso es muy triste. Yo le doy gracias a Dios por mis hermanos y por la relación que tengo con ellos. Amén. Porque nunca ha habido algo así. Pero todos tenemos áreas de debilidad, y estos muchachos, recuerden, este aborrecimiento no empezó ahí. Y por eso les digo, ese aborrecimiento empezaron a fomentarlo sus papás. Por eso es que como padre hay una responsabilidad muy grande de, aún siendo diferentes, buscar que se mantengan unidos y amándolos a todos por igual. Así que nuevamente, con ayuda de su mamá, y Jacob sale huyendo porque la mamá, ¿verdad? Todos se enteraron de que Esaú quería matar a su hermano. Así que Jacob salió huyendo
con la ayuda de su mamá, con el pretexto de que es que iba a buscar esposa lejos, ¿verdad? Una esposa de la familia, vamos a decir, de la misma familia de la mamá. Y por allá estuvo por lo menos como 20 años haciendo su vida. Y nosotros conocemos esa historia de cómo Jacob tuvo sus 4 esposas, caramba, y sus 12 hijos, más una 13, porque dice que tuvo una hija también que se llamaba Dina. Y Dios por allá pues lo prosperó y lo bendijo. Esa historia, esa la conocemos mucho porque solemos hablar de la historia de Jacob. Pero Jacob, después de ese tiempo, le empezó a dar nostalgia y Dios mismo le dijo, es tiempo de regresar a tu casa. Pero él tenía miedo de su hermano, Esaú, ¿no? Y para ese tiempo pues no había WhatsApp ni había email, por lo tanto él realmente no sabía, era una tierra lejana, él no sabía de su hermano, no sabía qué había pasado, no podía ver fotos de sus sobrinos allá, tú sabes. Génesis 32, 6 al 7. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú. ¿Qué está pasando? Después que Jacob decide regresar a su casa, forma este convoy con toda su familia y envía a unos mensajeros adelante a decirle al hermano, mira, yo voy por aquí. Y dice ahí que los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano y él también viene a recibirte con 400 hombres. Me va a dar aquí, esto se chavó y Esaú. Podemos ver en el escrito que Jacob se asustó realmente al punto que dice que dividió sus hijos en grupos, porque dije, por lo menos para que no me los maten a todos de cantazo, o sea, qué angustia tenía él. Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. ¿Okay? Él hizo todo un plan porque él estaba aterrado de que su hermano venía con 400 hombres. Vemos entonces en el 33, ¿no? el punto culminante. Estos son unos pasajes que cuando yo lo oigo, lo leo, se me salen las lágrimas. Alzando Jacob, estoy ahora en 33:1. Alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel, las 2 siervas, las puso sus niños delante, luego a Lea y sus niños, a Raquel y a José, los últimos. En ese momento no había nacido Benjamín todavía, así que eran 11 varones, una hembra. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Amén. Él tenía como un gran miedo de lo que iba a pasar y su hermano lo que quería era darle un abrazo. No se dice nada en la Biblia de cómo vivió Esaú esos 20 años, mientras sí se nos relata lo que pasó con Jacob. Pero definitivamente Dios bregó con este hombre. Hubo reflexión en su corazón y hubo cambio. Su rencor, ese rencor de que quería matar a su hermano, fue cediendo ante la nostalgia de ya no tenerlo. Contra, si Jacob estuviera aquí, tan bueno que cocina. Me acuerdo contra Yahweh aquel que con el guiso que me hizo venderle la primogenitura, pero yo lo quiero. Y empezó a descargar ese coraje. Y yo creo, esto no lo estoy, no está en la palabra, pero yo creo que la clave es algo que me ha ayudado a mí mucho en la vida, y creo que el consejo más importante que les traigo es: la clave está en ponerme en los zapatos de la otra persona. Yo creo que Esaú reflexionó y dijo:
wow, pensándolo bien, mi papá solo me iba a bendecir a mí. ¿Cómo yo me hubiera sentido si hubiera sido Jacob? Me hubiera dado coraje también. Puedo entender por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? ¿Cómo? Y esa es el Señor Jesucristo nos dijo eso en una frase muy sencilla. Está varias veces en la Biblia, pero en Lucas 6:31 dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Y a veces dicen la regla de oro. Y es así. Si nosotros vivimos de esa forma y hacemos el hábito de ver las cosas no solo desde nuestro punto de vista, nos va a ayudar mucho. Hoy estoy en la mesa comiendo, pero si yo fuera el mesero, ¿cómo me gustaría que me trataran? Me gustaría que vinieran con esas, como decimos, esas changuerías. Mira, esto no es lo que yo pedí, ¿sí? Pero con esa actitud así, ¿cómo me sentiría yo? O diciéndole lento al mesero. O como si fuera yo, si soy el que limpio el baño de mi trabajo. Si yo fuera el policía que está dando la multa, ¿cómo me sentiría? Él está haciendo lo que tiene que hacer. Y esto no es una excusa para uno no decirle, si el que está limpiando el baño del trabajo está haciendo algo mal, no es una excusa para no decirle nada, especialmente si usted es el jefe, ¿verdad?, de un sitio. Le puede llamar la atención, pero lo va a hacer con amor y con empatía. Y eso cambia todo. Cambia todo. Si yo fuera mi hijo, ¿cómo me sentiría? Si yo fuera mi papá. Haga ese ejercicio con todo. Pero no es un ejercicio de un minuto, no. Piensa en su vida, piensa en cómo se crió esa persona, cómo se crió su papá, por qué actúa como actúa. Y todo eso, repito, no es para que justifique las acciones del otro, pero le va a ayudar a tener empatía. Y yo creo que eso fue lo que pasó en la vida de Esaú, al punto de que se le olvidó ese odio y pudo entenderlo, y ya lo que quería era simplemente verlo y darle un beso. Otra cosa que Esaú tuvo que hacer es perdonar, definitivamente. Mateo 6, 14 y 15. Que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje está justo después de la oración de Dios, ¿verdad?, el Padre Nuestro. El Señor dice eso. Y no se nos puede olvidar que para que Dios nos perdone, hay una condición. Ese perdón es inmerecido. Yo no lo puedo comprar, es un regalo, pero tiene una condición. El hecho de que sea un regalo no significa que no está condicionado. Y aquí claramente el Señor nos recuerda que así como fuimos perdonados por nuestro Padre, tenemos que ser perdonadores, misericordiosos con nuestros hermanos. Especialmente sabiendo que todos fallamos. Si alguien tuviera derecho de no perdonar, es Dios, porque Él no le ha fallado a nadie. Pero aún el que tiene el derecho de no perdonar, perdona. Es más, es el más que perdona, el ejemplo de perdón. Pues es lo que te dice: imítame en esto. No te enfoques en lo que alguien te falló, ¿verdad? A veces yo escucho historias de amistades o relaciones familiares rotas porque uno le hizo otra cosa que no le gustó. Pero yo digo, sí, pero ¿y las otras 40 cosas buenas que hizo por ti? ¿Ya no sirven por una mala? No, que pase con ficha, olvídate de esa y sigue disfrutando de las muchas otras cosas buenas que tienen las personas que ofrecernos. ¿Ven? Hay estamos más cortitos de tiempo hoy, ¿verdad?, porque es el primer estudio, así que pueden buscarlo luego en su casa, repasar la parábola del siervo que
le perdonaron deuda, pero él no perdonó al que trabajaba para él. Eso está en Mateo 18, 23 al 35. Puede repasar ahí. Así que, regresando a Génesis 35, 28. Vamos ya aquí, Génesis 35, 28, ya ha pasado el tiempo, tampoco se nos da mucho detalle de cómo fue la relación de estos dos hermanos que se reencontraron, pero dice el 28, fueron los días de Isaac 180 años. Queremos que Isaacito dure eso. 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, murió, y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Así que hay que leer entre líneas. Aunque no se nos dice qué pasó, podemos ver que por muchas décadas ellos siguieron hablándose, teniendo una relación, y estuvieron en el funeral de su papá, los dos. Los que una vez se querían matar entre ellos, ahí estuvieron sepultando a su papá. Así que Esaú tomó la decisión de disfrutarse a su hermano y a sus 13 sobrinos, y pasarían muchas cosas lindas entre ellos. El próximo Génesis 36, 6 y 7 dice: Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, sus ganados, sus bestias y todo lo que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Dios había profetizado esto, que estos muchachitos en el vientre de Rebeca iban a ser dos naciones, y así lo hizo. Fueron tan prosperados que no cabían en el mismo sitio. Pero lo que me llama la atención es que Esaú no tuvo problema en cederle la tierra de Canaán a su hermano, y se fue un poquito más al este a establecer lo que se conoce como Edom, toda esa región de su familia. O sea que Esaú no solo perdonó y sino que pudo alinearse con el propósito de Dios para la vida de su hermano. Yo sé que Dios tiene algo contigo, tú quédate aquí en Canaán, de ti va a venir el Mesías, yo me voy acá, pero Dios nos ama a ambos. No te tengo que tener envidia porque Dios está haciendo algo diferente contigo. Así que, oye, Esaú maduró al punto de que es un ejemplo para nosotros hoy en muchas cosas. Pero nunca hablamos de él, casi nunca solemos hablar de Esaú. Pero fue tremendo tipo en su adultez, ¿no? Porque Esaú pudo haberle dicho: no, está bien, yo te perdoné, pero hasta aquí, tú estuviste 20 años fuera y ahora quieres quedarte con esta tierra. No, y hacerle guerra. No, le cedió el espacio y Dios lo bendijo. Y fíjese, voy a ir a Deuteronomios 4, 5. Perdón, Deuteronomios 2, versículos 4 y 5. Después de esto pasaron muchas cosas, pasaron siglos, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó en Egipto, el pueblo fue esclavizado, todo eso, y Dios saca al pueblo de Egipto, y luego cuando ya está a punto de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, mira esta instrucción que está en Deuteronomios 2:4. Dios le dice a través de Moisés, dice: manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, quien habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, pero guárdense mucho
no se metan con ellos, porque yo no le voy a dar de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo lo he dado por heredad a Esaú, el monte de Seir. Así que así como Dios tuvo un propósito y un pacto y una promesa para Jacob, también amaba a Esaú y le dio una tierra y le dijo al pueblo de Israel: con ellos no te metas, pues no te voy a dar ni un metro ahí, ni un pie cuadrado. ¿Okay? Eso es de ellos. Y eso es tremendo, como le dije, cuando podemos entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que no tengo que estar envidiando lo que Dios está haciendo con mi hermano. Vamos a estar, tendremos un corazón puro, ¿verdad? Y limpio. La Biblia indica, yo encontré por lo menos 9 veces la frase: Dios no hace acepción de personas. ¿Saben qué significa eso? Dios no hace acepción de personas. Dice, hacer acepción de personas significa favorecer, o sea, hacer acepción de personas significa favorecer a alguien por motivos particulares, ajenos a la razón o al mérito. Es como este favoritismo porque sí. Yo voy a hacer un favoritismo contigo porque sí. Pero fíjate que la Biblia nos dice al menos 9 veces que Dios no es así. Así que tenemos siempre que tener cuidado. A veces usamos la frase y le dice: Dios tiene propósito contigo. Es verdad, pero no es que no lo tenga con otras personas. Dios no hace... Los espíritus que Dios crea, ninguno es un personaje extra de la película. Así que, así como nosotros que estamos hoy aquí, el deambulante que está viviendo en el terminal de carros públicos, es un espíritu que Dios hizo con un propósito para él. Lo que pasa es que se desvió, tuvo problemas, tuvo situaciones, y no todos llegamos o llegan a cumplir a cabalidad el propósito. Pero Dios no hace gente para descartarlas. Y eso también lo vemos en la vida de Esaú. Esaú quizá no fue el personaje de mayor trascendencia, de su descendencia no vino Jesucristo, pero Dios hizo cosas lindas con él y Dios lo amaba. Y hay ¿verdad? Para terminar, hay un pasaje en Malaquías que suena a veces fuerte, en Malaquías 1-5, que dice como que no, yo amé a Jacob, pero a Esaú lo aborrecí. Pero tenemos que ver que está hablando del contexto de las naciones, no de un individuo, ¿verdad? Del 1-5 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y ustedes dijeron: ¿en qué nos amaste? Dios dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, que Edom es Esaú, dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad. Ya vemos que Dios sí amó a Esaú y cumplió su promesa con él. Lo que pasa es que los descendientes de estos dos pueblos tomaron caminos bien diferentes, ¿no? Y en un momento, cuando Israel va a entrar a la tierra de Canaán, le pidió al pueblo de Edom que le dejara pasar por su territorio. Eso está en Números 20. Y Edom le dijo que no. Rechazó a su pueblo hermano. Entonces vemos que como nación, Edom se fue apartando del corazón de Dios. Y por eso Dios hace esta aseveración. Y el hecho de que Israel Dios le dice a Israel: yo te he amado. Y el hecho de que Israel como nación pregunte: ¿en qué nos has amado? Eso es como un insulto. Porque conociendo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, como los sacó de Egipto,
cómo los utilizó, cómo los perdonó. Preguntarle a Dios en qué nos has amado, como digo, eso es absurdo. Y por eso Dios tiene que sacarle en cara, por decir así, ¿en qué los he amado? Bueno, mira dónde está el pueblo de Saúl, destruido, y ustedes siguen ahí. Pero eso no habla bien de Israel, eso habla bien de Dios, porque Dios cumple su pacto. Y Dios tiene que decirle, ¿en qué los he amado? En que aunque son un pueblo rebelde, que tuve que sacarlos a Babilonia, deportarlos para castigarle, darle pan, siguen ahí porque de ustedes vendrá el Mesías. Por amor al nombre mío, dice Jehová, yo voy a cumplir mi palabra y los he amado y ahí están. Aleluya. Amén. Así que como nación, sí, Edom eventualmente se desvaneció. Hoy día es lo que se llama, creo que Cisjordania. Y eso es una mezcla de cosas ahí que ya no queda nada de lo que era Edom, pero Israel sigue ahí. Israel volvió a su pueblo por el amor de Dios, no porque Israel sea bueno. ¿Amén? ¿Amén? Entonces quería hablarle un poquito de ese pasaje, porque no es que a Dios aborreció a Esaú el individuo, ¿no? Dios aborreció a Edom, Edom como pueblo en un momento, y no mostró la misma misericordia que mostró con Israel. Amén. Pues esas son las enseñanzas que le quería traer el día de hoy. Vamos a orar, estemos de pie y vamos a orar para que esta palabra nos haga reflexionar. Exaltamos tu nombre, Dios. Gracias por dejar estas cosas escritas para nosotros. No solemos hablar de este personaje, Esaú, pero he aprendido de él, Señor, y enséñame a ser así, de perdonador con los demás, Señor. Enséñame a ser una persona como fue Esaú en su adultez, que reflexionó y mantuvo una unión familiar con su hermano y perdonó, Señor. Sobre todo vemos tu fidelidad en todo este proceso y te exaltamos tu nombre porque eres fiel a tus promesas. Queremos creer tus promesas que haces en toda área de nuestra vida y aplicarlas. Creerlas y aplicarlas a nuestro corazón. Queremos ver las sanidades en nosotros, queremos ver cómo nos utilizas fluyendo en el Espíritu para bendecir a los demás, para tu gloria, Señor. Te pido que sanes en la congregación aquel que tenga aflicción, mío, que ha venido aquí, que reciba sanidad para su aflicción, Padre. Que tú nos quieres sanos, tú eres Jehová Rafa, sanador, Jehová. Y lleva con bien a los hermanos a sus hogares y que puedan ser bendición para sus familias en sus casas. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén.